Cordial saludo. Mi nombre es Andrea Jenny Álvaro Garcés. Soy licenciada en Educación con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Tecnología Educativa. En este momento estoy cursando el diplomado de I-Mediador en ABA. Y para esta última fase presento mi OBI con la temática Tipología Textual, haciendo énfasis en el texto argumentativo. Dentro de esta presentación se encuentra la realidad aumentada, uno de los trabajos específicos para esta actividad. Empecemos. La importancia de la lectoescritura en la actualidad ha llevado a que se replantee la metodología y las estrategias que se deben aplicar en dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tal razón, es importante considerar un abordaje dinámico dentro de las prácticas pedagógicas que propicie la posibilidad para que los educandos construyan habilidades propias en cuanto al desarrollo de pensamiento creativo y divergente. De manera que planteen así sus opiniones de forma acertada, respetando de igual forma las diferentes posiciones que se presenten, plasmándolas en papel para luego ser leídas por un público igualmente crítico, pero de la mejor forma, la crítica constructiva. De aquí la importancia de tener claridad en la tipología textual con la que se cuenta para llevar a cabo el proceso lectoescritor. Y uno de los textos con mayor relevancia en el ámbito universitario y profesional es el texto argumentativo, el cual desarrolla el pensamiento crítico y argumentativo. Énfasis de este OBI. El propósito específico de esta temática es reconocer la intención comunicativa, características y estructuras del texto argumentativo. Se presenta entonces el desarrollo de la temática. Se hará una breve definición y una explicación general de los tipos de texto que se encuentran. Y se hará énfasis en el texto argumentativo. Se planteará la definición, la intención comunicativa, algunas características, estructura y utilización de la normatividad ABA. El tipo de pensamiento que se utiliza para este OBI es el creativo, haciendo énfasis en mapas de ideas. Se trata de un método gráfico de descripción que facilita el pensamiento y la memoria. Los mapas de ideas tienen muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria y en los negocios. Pueden ser usados en cualquier situación en la que se necesite resolver ya sea una problemática o realizar una lluvia de ideas. Bien, entremos entonces en el tema, tipología textual. A continuación, se va a hacer el desarrollo de esta temática y se presentará la estrategia de realidad aumentada. Texto expositivo. Bien, como se puede observar en la imagen, el texto expositivo es un tipo de texto informativo, cuya característica o propósito u objetivo específico es simplemente informar. Su estructura de igual forma es muy sencilla, consta de un título, una introducción, un cuerpo y unas conclusiones. Se pueden encontrar aquí los ensayos, las noticias, ya sea por escrito o de manera oral. Texto descriptivo. Bien, podemos observar en la imagen que se está presentando en realidad aumentada una receta. Dentro de los textos descriptivos se encuentra este tipo de texto y de igual manera los manuales. Manuales que podemos encontrar en cualquier electrodoméstico o en cualquier instructivo, ya sea de avión o de seguir instrucciones como tal. Bien, este tipo de texto es muy sencillo, simplemente tiene un título, una descripción general y una descripción específica. No utiliza ni citas ni referencias. Texto narrativo. La imagen nos está mostrando a Caperucita Roja, uno de los personajes principales de cuentos infantiles. Y esto debido a que el texto narrativo específicamente es cuentos, leyendas, mitos, poesía e incluso canciones. La estructura básica o específica de este tipo de texto es la más sencilla, consta de inicio, nudo y desenlace. Son muchas las características de esta tipología textual, entre ellas que presentan personajes de ficción o reales. Presenta tiempos, presente, pasado, futuro, conjugados o uno solo. Y también podemos dar como observación que se presenta la personificación único texto, donde los objetos o los animales pueden tener el mismo nivel del ser humano. Estamos hablando de que los animales o las cosas tornan vida o pueden hablar.
texto argumentativo y es en el cual vamos a hacer énfasis. Podemos observar en la imagen, en realidad aumentada, dos personas que están confrontándose. Esto porque su objetivo principal es persuadir o convencer. Este tipo de texto es muy generalizado en la parte de los debates, ya sea oral o por escrito. Veamos entonces más detalladamente este tipo de texto. Bueno, su intención comunicativa, entonces, como se acaba de mencionar, es persuadir o convencer al lector o a quien esté escuchando. Dentro de sus características principales es que se desarrolla en tercera persona. Es un tipo de texto que tiene que utilizar citas, ya que debe de argumentar o contraargumentar la idea principal. Su estructura es más bien compleja, o más bien podemos decir que su estructura tiene ciertos pasos que no se pueden saltar. Primero, una presentación donde se inicia con un título, este debe ser diciente, seguido del nombre del autor o los autores, la palabra introducción, y en esta debe ir la presentación de la temática, incluida una tesis o la idea central que va a ser argumentada durante el cuerpo. Pasamos de aquí de la introducción al cuerpo del trabajo y los argumentos deben de ser confiables y deben de estar citados de manera textual o parafraseada. Una vez se hayan realizado los argumentos que sustenten la tesis principal, se va a detallar una conclusión general del texto, es decir, recopilando todo lo que se ha hablado o se ha expuesto en el cuerpo del trabajo. Por lo regular, en la conclusión se plantea una pregunta diciente, la cual queda abierta para algún tema específico más adelante, ya sea por el autor o por cualquier otra persona que quiera retomar dicho tema. Finalmente, los referentes bibliográficos que fueron utilizados en las citas. En cuanto a esto, referencias bibliográficas, es importante tener en cuenta que para los trabajos que se utilizan en la universidad se va a tener la normatividad APA, sexta edición, como principal norma. Debemos ser muy cuidadosos cuando se cita o se referencia, ya que la abstención de esto significa plagio. Se recomienda entonces que se descargue el manual y se tenga muy presente la manera en que se cita y se referencia. Bien, a manera de conclusión, entonces, un texto argumentativo se diferencia de los demás tipos de textos porque este defiende una tesis o una idea sustentada en los referentes bibliográficos de peso. De igual forma, y aunque su estructura es similar al informativo, la tesis que va en la introducción hace muy marcada la diferenciación. Este tipo de texto es muy utilizado a nivel universitario y profesional, incentivando el pensamiento crítico y argumentativo. Las citas que se utilizaron, las referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta temática son las siguientes: hacia una pedagogía del texto, Signos, revista de teoría y práctica de educación, de los autores Bain y Schnoebeli, textos argumentativos, su producción en el aula, lectura y vida, de Perelman, argumentar para convencer, una secuencia didáctica de iniciación al texto argumentativo para el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, de los autores Dols y Pasquier. Bueno, fue un placer entonces acompañarlos. Espero que les haya quedado clara la temática y que hayan podido apreciar la estrategia de realidad aumentada. Que pasen un buen día.